¿Qué? ¿Ya va a empezar? No, ¿y qué dirán? ¿Ya está grabando? Uy, espérate, güey, con esto sí no te metas. Bienvenidos a las cápsulas de Stroma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nadiel, ¿cómo estás? Súper en la eterna primavera, ahora sí ya hace mucho, mucho calor. Ay, qué pinche envidia, la neta. Oh, sí, ¿Creerás que hoy amaneció nevando? sí te creo. No manches, -8 y -15, pero bueno, Wow. qué chido que estás en la eterna primavera y que estás a todo dar. ¿Tú qué tranza, Lalo? ¿Cómo andas? Suave. ¿Qué tal la temperatura ahí en tu nido? Fresco, fresco, fresco. Ya, fresco, fresco. Órale. Por si hay duda, fresco, ¿no? Fresco, fresco y suave. Qué chido. Precioso. Bueno, pues aquí nuevamente nos dimos otro tiempo. Acuérdense que pues Nadiel, Lalo y yo andamos en todo y en nada. Y cuando andamos en nada, nos juntamos para contar cuentos o platicar más Yes. bien de los cuentos y ustedes vayan y lo lean. Y hoy pues hemos escogido o llegó a nosotros un cuento que está bien, bien chido. En lo particular a mí me latió porque, bueno, ahorita vamos a hablar de él. El nombre es El tapiz amarillo de Charlotte Perkins, ¿no? Pues yo vi un tarugo, le estaba diciendo a Nadiel que si todavía vive, y Nadiel me dice, no manches, güey, pues si es de 1800 y tantos, nació en tanto y acaba de morir en 1920 y tantos, ¿no, Nadiel? Acaba de morir, ¿no? 935. Acaba de morir en Acaba de morir. 1935. Pues es que el tiempo es relativo, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, si nos comparamos en el tiempo geológico, eso es nada, ¿no? Sí, los Ah, dinosaurios murieron claro, apenas hace poco, más sin tiempo. duda. Exacto, pues entonces no nos clavemos, no me hagan sentir tan mal. Bueno, este, pues Nadiel, te cedo la palabra porque creo que vas a casi a dirigir este cuento o le vas a dar una forma muy chida, porque cuando platicábamos por mensaje o por el WhatsApp, no recuerdo, me dijiste, no manches, me ha generado muchas cosas, entre ellas ansiedad y desesperación. Y yo te dije, ¿verdad que sí? Y el Lalo también nos dijo, no manches, el audiolibro amanecí oyendo otra cosa, ¿no? Ah, pero, pero va, Nadiel, te escuchamos. A ver qué tranza, qué hay pues de... vamos a Vamos con empezar el argumento. exactamente con el argumento. La escritura del diario de una mujer que se ve obligada a escribir a escondidas, ya que por prescripción médica no debe pensar. Es su desahogo para explicar lo que experimenta en un aislamiento recetado por su médico de cabecera, que a su vez es su marido, para reducir los nervios y no llegar a la histeria. Su obsesión en los detalles y la forma de un papel tapiz horrorosamente amarillo revelan su inconformidad y crítica al tapiz cultural y social que la rodea, del que no puede escapar, declarando que cuando la terapia impuesta por la sociedad, el matrimonio o la práctica médica que pretenden atender desde fuera sin atender desde dentro, la supuesta cura tiende a convertirse en locura. Qué, qué, qué extraño, ¿no? De esa época que un doctor hombre le diga a la mujer, ah, fácil, no pienses. Claro. Y al menos se acaban mis problemas. No, y además Exacto. el médico era el marido, ¿no? Ahí Sí. está, o sea, le salió como anillo al dedo, como la pandemia. Justo. Pero fíjate, retomando lo que dices, Lalo, en Horacio Quiroga, en el Almohadón de Plumas, detectamos esto. Con Amparo Dávila, detectamos esto con El Huésped, creo. Y si se dan cuenta, el género escrito en ese tiempo digo, Horacio Quiroga, pues es hombre, era hombre, perdón, pero si se dan cuenta, hay como que un matiz ahí siempre de que
tú relájate, tú cállate, tú duérmete y agáchate y no hables. No, es que yo soy el médico y te sientes bien, pero no te sientes bien, en realidad estás mal, ¿no? Claro. Y ella va contando, ¿no? Cómo es su proceso, está sintiendo de todo. Hoy sabemos que eso existe patológicamente diagnosticado como depresión postparto, ¿no? Porque Sí. dice, ay, eso, tengo una criatura hermosa, pero qué lástima que no la pueda ni soportar. Ay, Sí. oye, y tú que eres madre, ¿sí pasa ese conflicto de tengo un hijo y eso? O A sea, ver. pasas por muchas etapas, por supuesto, pero la depresión postparto, o sea, que ya cuando es clínica es algo bastante más Ah, fuerte, yo no lo viví, ok. ¿no? O sea, sí, Ah, sí, ok, claro. ok. O sea, sí tienes una crisis y yo creo que todas en el momento en el que estás así como entendiendo, ¿y ahora qué pasa? Y ahora el hijo y ves tu cuerpo y dices que, ¿qué está pasando? Yo creo que eso sí, me atrevería a decir que nos pasa a todas, sobre todo la primera vez. Bueno, yo solo tengo un hijo, pero las que tienen muchos, yo creo la primera vez más. Pero la depresión postparto es un problema ya clínico, ¿no? O sea, hoy en día está catalogado como tal, porque es una situación más allá, ¿no? De los nervios, de situaciones que rechazan incluso al bebé, de no poder estar como en armonía con todo el entorno. Es pues, una depresión bastante fuerte, ¿no? Entonces, o sea, no es que le ocurra a todas, ¿no? Y también Ah, el claro, entorno va. pues, tiene que ver. No, y aparte, hablo como papá, pues también la depresión postparto, pues afecta en la relación, ¿no? Porque está aquí en el médico, la pareja de nuestro protagonista principal, la mujer que está observando el tapiz amarillo, pues a cada rato la está como que no sé, minorizando su falla, ¿no? Minorizando su sentir, ¿no? No, no, no estás, no nos vamos a ir de aquí, tú te vas a quedar aquí, tú mantente aquí. No, come más, estás adelgazando, yo aquí soy el médico. ¿A qué voy? A que uno piensa que puede sugerir, se cree bien chingón dando opiniones, pero pues la que la neta trae todo el problema y la curación posparto, pues es la mamá y el niño, porque yo creo que es un efecto postraumático después de un parto, después de una cesárea, enfrentarte, no creo, lo aseguro, porque también lo he vivido como papá, como espectador, y pues también con algunas tías o primas, ¿no? Lejanas que te enteras de que pues no se hallan, ¿no? Y uno es bien chingón, ¿no? De decir, échale ganas, échale ganas. Pues sí, güey, pero pues no mames, eso no soluciona nada. Y en ese tiempo, cuando es escrito el tapiz amarillo, pues platicabas, Nadiel, que todavía no se daba la categoría de esto, ¿no? De que era ¿cómo se puede llamar? Una Una depresión, ¿no? patología Patología. clínicamente definida, ¿no? O sea, como que, ¿te acuerdas que también hubo un tiempo en el que manejaban y decía para no llegar a la histeria, ¿no? Dice ahí también es un Sí. texto, y la histeria pues era también una enfermedad que polémicamente tratada, por cierto, también, ¿no? Sí, Que no, Sí. es aparte muy, creo que todo era histeria, ¿no? Así, no, ¿qué? Ah, tiene histeria, quítale ¿qué? ¿El claro, útero? ¿Qué les quitaban? La matriz, ¿no? la Tiene matriz, sí, histeria, Quítale la extírpale un matriz. pulmón. Sí, sí, sí. Sí, o sea, la medicina, por supuesto, a lo largo de la historia ha ido cometiendo aciertos y errores, ¿no? Y hoy, revisando la historia de la medicina, pues hasta se puede parecer cómico algunas cosas, ¿no? Como las que mencionábamos del primer canijo que se le ocurrió esterilizar un quirófano para evitar infecciones, que todos le dijeron, ah, mames, ¿cómo se te ocurre esa pendejada, no? Y bueno, pues eso marcó un parteaguas entre sobrevivir o morir de infecciones, ¿no? Y algo que también es importante mencionar es que la psicología clínica, no sé cómo, sí es la psicología, pues cada vez se encuentra más o por las deficiencias o por los problemas sociales que tenemos, pues hay más tristeza, ¿no? O sea, hay
hay hasta niños que ya presentan depresión o tristeza, ¿no? Y antes, no, es un pinche mocoso, métele un chingadazo y que te respete, ¿no? Y ahora no, pues ahora ya afortunadamente ya está ahí en la mayoría de las sociedades, los niños ya tienen, por supuesto, derechos siempre los debieron haber tenido, pero ahora ya se les escucha más y por eso tanta información de que escuches a tu hijo, de que le hagas caso a tu hijo, por cuestiones de abuso y todo eso, ¿no? Pero es importante lo que la medicina va avanzando, pero pues también ha ido cometiendo errores en cuando dar una tipificación de cuando es una depresión o no una depresión, ¿no? Y esto cuando lo escribe esta Charlotte Perkins, pues por supuesto la medicina decía, ay, anda chacosa la mujer, no, 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 mami, que no manches, o sea, acaba de tener un hijo, no la estén molestando, ya al rato se acostumbra, ¿no? Sí, de hecho, es interesante el libro, ya después vamos a hablar un poco de lo que es el estilo narrativo y demás, pero el contexto en el que sucede esta obra o cuando la escribe es que ella dice que sí es algo autobiográfico, ¿no? Charlotte Perkins fue conocida como una de las primeras mujeres que estaban en contra de, pues, del régimen, de cómo se trataba a a las mujeres en una sociedad de hombres, y ella es como de las que empiezan los movimientos feministas, ¿no? Entonces ella dice, yo viví eso y a mí me recetaron esa terapia de no, no, amiga, deja de escribir, porque cuando escribes te estresas, piensas, y menos si escribes fantasía, porque te viajas. Entonces, no, 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 tú deja de pensar, relájate, enciérrate. Incluso había algunos como, pues como sanatorios, digamos, donde mandaban a las mujeres a que se aislaran del mundo para que, sobre todo, no tuvieran actividad mental, que era lo que las podía estresar. Sí. Y pues bueno, físicamente tampoco, ¿no? Actividades Incluso físicas. no sé si es mache en la época, pero sí, de suerte no le tocó una lobotomía ahí, ¿no? De que para todo también. Sí es cierto, ¿ves? O sea, no le Sí, qué tocó, loco, sí. claro. Vamos a revisarle el cerebro, pero tenemos que abrirle la cabeza para ver qué hay raro, ¿no? Sí, Métele exactamente. un clavo en el ojo, güey, Ándale. se calma, No, con eso se calma. pero fíjate, algo también que platicábamos antes de estar aquí con ustedes, Nadiel, Lalo y yo, es que antes era muy común como que minorizar los problemas mentales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues llegaba la gente de la guerra, por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y pues no manches, ¿quién va a llegar cuerdo después de ver cómo después de una bomba o de unos balazos, un amigo lo pierdes en tu cara y siendo en esos años? Hoy está bien normalizado ver videos llenos de putrefacción violenta, ¿no? Pero en esos tiempos que no había tantas cosas, pues tantas cosas para informar las tragedias de la guerra, pues era algo impresionante, ¿no? Y decían, no, pues es que viene de la guerra, quedó mal, ¿no? Quedó loco. Pero quedó loco, ¿no? En lugar de decir, no manches, pues viene de una guerra, güey, necesita un proceso de readaptación social, necesita un proceso pues a lo mejor de participación, no sé, hay que considerarlo. No, no, pues viene loco, güey, viene de la guerra. Y también, como bien dice Lalo, no, pues lobotomía, si viene de la guerra, una lobotomía, por favor, y si se puede, también pues algo alguna operación para que quede bien, ¿no? Digo, es un ejemplo que da Lalo de relajo, pero los problemas por nuestra pues no quiero usar la palabra, pero es la verdad, por las teorías o por el patriarcado, por toda la medicina, la ciencia y todo esto, que los líderes eran los blancos y los hombres, la verdad, Cisgénero. decía, sí, me minorizaban todo esto, ¿no? Todos estos pesares, ¿no? Hasta ahí. Oh, sí. Está heavy. Estaba terminando de leerlo. Nadiel, y ¿por qué se te genera, bueno, por qué ¿qué opinas de la escritura de esta Charlotte Perkins? A mí también, al igual que tú, me generaba cierta ansiedad, pero ¿sabes qué me generaba más ansiedad?
no sé si ustedes, nunca vi una pared como creo que ella la vio, ¿no? Al contrario, yo luego encuentro incluso figuras en los techos, en las paredes derruidas o en los techos así ya medio fregados. Digo, mira, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay una persona, ahí hay un avión, ahí hay... ¿A ti qué es lo que te fue generando cierta ansiedad pues al encontrar el escrito, al leer el escrito, perdón, de Charlotte Perkins? Fíjate que yo empecé a leer el libro antes de saber quién era Charlotte Perkins, ¿no? Así como para darte una idea, antes de cualquier tinte que uno pudiera darle de interpretación ya derivado de conocer. Entonces, a mí la narrativa me pareció casi desesperante al principio, ¿no? Es como esa necesidad de que quieres saber qué va a pasar, no sabes hacia dónde deriva, pero por un lado dices, ¿qué me está contando? Pero bueno, sí quiero saber, pero ¿por qué está clasificado como algo de un cuento que te saca de, como sí, de ese estándar? Entonces, fue muy interesante porque creo que es un proceso de lectura en el que tú mismo te vas empezando a sentir desesperado y como ahorcado. Así como yo siento como ella fue sintiendo su proceso, ella el personaje va desarrollando, yo como lectora iba también desarrollando esa como necesidad, esa frustración de salir, de querer entender, quiten el pinche tapiz. Una narrativa que pues si bien no posee una narrativa como muy poética, ¿no? Como hemos visto en algunos otros autores, sí es muy estructurada y te envuelve así casi como el tapiz amarillo, que incluso llegas a olerlo y sentirte así atrapado. Y aún cuando termina, o sea, cuando llegas a esa parte final, eh, estás como en la misma situación. Yo de repente dije, qué loco. Yo primero ya después decía, no quiero leerlo, pero yo decía, no, pero lo tengo que terminar de leer. No, pero si lo termino de leer y, o sea, como esa sensación de querer arrancar las páginas para ver, ya quiero ver lo que sigue, ya me vale. O sea, es como esa desesperación y me parece como muy magistral, ¿no? Oye, Como que te puedas envolver y empezar a sentir esa, porque yo decía, ¿y esto a dónde va? Así como que yo decía, ya quiero llegar al final, o sea, como una sensación incómoda tal vez también. y ahorita que mencionas eso, Nadiel, cuando veías las intervenciones del médico esposo, ¿qué pensabas? Pues eso sí era claro, ¿no? Así como que decía, este compa, ¿no? ¿Qué onda con sus estándares o sea, además la narrativa del vocabulario que tiene, o no sé si por la traducción que leí, tenía un lenguaje hasta medio rebuscado, ¿no? Ujú. Como obviamente, o sea, si lo leí en español, haría falta hacer una lectura en inglés para ver el vocabulario, pero yo decía, ¿quién usa estas palabras en este tiempo? No me disgusta, porque cuando uno lee, pues, español de otras épocas, ya sabes, ¿no? Pero eso te mete en un contexto que dices, Sí, sí, no, pues sí. sí, con razón, este señor, pues, en qué tiempo vivía, ¿no? Qué arcaico. Y también, yo decía ella así como, ¿y por qué no se para? Y ella dice, me vale gorro tu tratamiento y se va, ¿no? Sí, Y sí, dice, sí. pero decía, no, yo tengo, porque mi esposo es el que me tiene que decir qué es lo que está bien para mí. Si él lo dice, está bien para mí. Y dije, no, pues es una negación que nunca he sentido. Pues la neta, por esas escritoras o por esos pensamientos de esas épocas, yo pienso que, digo, a mí me sorprendió ahorita que hablábamos de los años, a ver si en un futuro leemos algo de Virginia Woolf. Eh, pues Virginia Woolf es contemporánea, ¿no? Y también es de ese estilo, ¿no? Sus lecturas, ¿no? De sus escritos, perdón, de pues tenía que, no nada más soy una mujer para tener hijos, ¿no? Decía, en el de la señora Dalloway, ¿no? No nada más soy una mujer para ser la señora Dalloway, ¿no? O sea, este tipo de pensamientos, yo creo que empezaron a hacerse uno sobre el otro para tener la voz, ¿no? Para alzar una voz, ¿no? Porque cuánta gente, incluyendo familiares, todos del género femenino, pues no, yo recuerdo a mi abuelita, ¿no? En paz descanse. Mi abuelita me formó en muchas, fue una gran guía en mi vida, pero ella estaba orgullosa por haberle servido a mi abuelo, ¿no? No manches, hoy eso es casi imposible. Digo, habrá quien sí lo hace,
pero en ese tiempo era como que el prototipo o el sistema a seguir, ¿no? Era como no sé, sí, como el sistema, el ritmo a seguir, ¿no? Ah, lo correcto es esto, le tengo su ropa, le lavo, me he enterado en Durango, creo que ya hasta lo había mencionado, pero esto me traumó, pues que hay señoras que bañaban a los abuelos, o sea, que bañaban a los señores, llegaban del campo y les quitaban las botas y les lavaban los pies. Y pues Claro. esas señoras no escribieron un tapiz amarillo ni nada, ¿no? O sea, han muerto y han dejado eso, ¿no? Pero hay voces que sí lo hacen y eso es algo bien fregón, ¿no? Te Pero escucho. también hubo un tiempo en el que estaba bien, ¿ves? O sea, ella es una mujer que se emancipa, ¿no? Es una mujer que dice, esto está bien del nabo. Pero había mujeres que decían, esto es así y así tiene que ser. Y todavía hoy en día en varios países y yo digo que no muy lejos, en varios lugares, incluso de México, es así como tiene que ser. O sea, está bien y pues más bien hay que dar gracias a Dios porque tengo un marido y estoy bien acomodada y bien aquí y pues yo tengo que servir y ser, ¿no? O sea, es un estándar de esa época, yo creo que a veces vigente todavía en muchas culturas, pero, o sea, ella es una mujer que se queja, es diferente y bueno, ya si nos metemos un poco, te digo, después a la bibliografía ya de Charlotte Perkins, pues es muy interesante ya su visión, ¿no? Que también fue bastante polémica para la época, ¿no? Porque era hablar del tema de decir, yo estoy a disgusto, o sea, las mujeres, pues quizá yo creo que había muchas a disgusto y sobre todo las que eran violentadas de cualquier forma, pero para muchas, pues a lo mejor estaba bien, ¿no? Porque habían logrado el estándar de la época que ser mujer implicaba. Y eso es algo que suena bien loco en este tiempo, y que dice, sí, claro, gracias a esas mujeres que levantaron la voz y que dijeron, oye, ¿qué onda? Esto no está para nada chido, y que empiezas a explorar las posibilidades. Esta mujer pues escribía también, ya había cierta apertura en la escritura en el campo de las mujeres, pero todavía no hacia los temas, ¿no? Muchas utilizaban seudónimos para no decir que escribían como mujeres, ¿no? Algo que te iba a preguntar para continuar. Nadie, la pregunta que te quiero hacer, y Lalo, ¿cómo pueden o qué metaforizan con el papel amarillo, el tapiz amarillo? ¿Qué creen? O sea, ¿nada más se puede quedar en que era un tapiz amarillo o en qué pensaban cuando les generaba? Porque digo, yo he visto casas fregadas, obviamente, pero no algo que me genere tanto así, ¿no? ¿Ustedes qué creen que hubiese, perdón, más allá del tapiz amarillo? Si lo pensaron, claro. Sí, de hecho, bueno, ya después en la reseña con más profundidad viene ahí un textito que hice, pero para mí el tapiz amarillo es como la visión de lo detestable, ¿no? Es como algo que te fastidia, te incomoda, pero que está ahí pegado y no te queda más que verlo porque no tienes forma de quitarlo, ¿no? O sea, Y es de como hecho, eso que está ahí. no sé si en todo el ámbito del color, pero en cuanto a color digital, los coloristas tratan de evitar el amarillo porque es un color muy como aberrante, así como incómodo. Entonces tratan de llegar a esos tonos por otros lados que no sea poner amarillo porque se me hace curioso que haya escogido ese color, ¿no? Porque sí, Órale. encontré esa conexión, se me hizo, órale, a lo mejor viene desde la psicología del color de años o coincidencia, ¿no? A ver, déjenle abro a Pelusa. Sí, 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 para ver su opinión. Sí, claro. Pues yo creo que quisiera arrancarlo también, ¿no, Pelusa? No, sí, yo tenía esa duda porque yo siempre me imaginé, bueno, desde que lo empecé a leer al igual que tú, yo siempre me imaginé una casa así como que derruida, devastada, ¿no? Fregada. Pero ya decía, bueno, ¿por qué amarillo el tapiz? ¿Por qué no puede ser un tapiz azul, un rojo, de nubes? ¿Por qué a fuerzas? Pero bueno, nada más quería preguntarles eso. Sí, pero creo que va más allá, ¿no? O sea, yo creo que es Claro. como poner en el tapiz
a la sociedad, ¿no? Es una crítica social totalmente el libro. Exacto. Entonces, pensar es como ponerlo en algo, ¿no? En un objeto físico y pues, bueno, se le ocurrió ponerlo en un tapiz porque creo que es algo o sea, cuando tú llegas a una casa nueva o lo que sea, dices, ay, voy a pintarla y piensas de qué color, entonces tú piensas cómo te quieres sentir, etcétera. Y entonces es muy, muy interesante también eso, ¿no? Perdón, a lo mejor en esa época empezaba a estar de moda el uso del tapiz, no sé, ¿no? Escuché alguna vez que usaron mucho un tapiz que se llevaba de material el arsénico y muchas gentes en esos años morían inexplicablemente, ¿no? Pero pues cuál. Ya después se dieron cuenta que por usar el arsénico en el tapiz o en el tirol o en el pegamento, no recuerdo qué, morían, ¿no? Pero a lo mejor también cuando escribe esto estaba de moda decorar tu casa con un tapiz, ¿no? O sea, no sé, habría que investigarlo. Esa era la pregunta que les quería hacer. Y sí, yo también pienso eso. A lo mejor es más materializar una sociedad en una pared con un tapiz, ¿no? Que estaba chingue y chingue y chingue y joda, ¿no? Dice, voy a leer una parte textual que me gusta que dice, es como si la pintura y el papel de la pared estuvieran gastados por todo un colegio. Está arrancado a trozos grandes alrededor del cabezal de mi cama, más o menos hasta donde llego con el brazo. Y en una zona grande de la pared de enfrente, cerca del suelo, ay, en mi vida he visto un papel más feo. Es lo bastante soso para confundir al ojo que lo sigue, lo bastante pronunciado para irritar constantemente e incitar a su examen. Y cuando sigues un rato las líneas pobres y confusas, de repente se suicidan. Se tuercen en ángulos exagerados y se destruyen a sí mismas en contradicciones inconcebibles. Ahora, pues sí. Entonces ya de ahí, o sea, la pura descripción es como, no solo es amarillo, es como los patrones que sigue, como las guías, como, es como muy, muy descriptiva, ¿no? Esa parte de cómo puede ser tan chocante, ¿no? No Ujú. sé, yo tenía un amigo que me acuerdo que decía, me disgusta mucho la asimetría. Entonces a mí que luego me gustaba utilizar una falda así asimétrica que empieza cortita y termina larga del otro lado, me decía, no te puedo ver, me estresas. No manches, neta. Sí, un amigo muy querido, por cierto, Sí, pero es, yo, yo, tiene ese yo tipo me, de... sí, yo conozco gente, he trabajado con gente que dicen, no manches, güey, cuando acabes, deja esto aquí y esto aquí. Tú dices, ok, va. No Y al seas... otro, y sí, exactamente, no seas mamón, ¿no? Y al otro día, lo primero que llegan o llegaban a checar es quién no puso esto de este lado. Así también hay gente que dice que el papel de baño debe de ir así, que la pasta dental debes irla recorriendo, que no le aprietes del medio. Digo, debe de tener un problema de TOC o algo así, ¿no? La banda. Pero es ese toque Sí. de la época y de la cultura, ¿no? O sea, a Claro. mí es algo que me parece como muy genial en la obra, es como poner en un tapiz todo lo que no te gusta de cómo debe ser la mujer en el matrimonio, cómo debe de ser la vida, cómo debe ser todo, ¿no? Porque así es como lo dice la sociedad. Es que Eso está chido. no sé si sea ya el... En primera estamos en el 2022 y todo el imaginario colectivo, pero sí logro sentir la incomodidad y todo de un tapiz puteado amarillo, ¿no? Sé que a lo mejor pues es que es como cuando ves una novela de época que dices, me incomoda un chorro, pero pues nada más porque los trajes son de otra época, ¿no? Pero como que siento que sí se logra ver, incomodar y eso. Y no sé si sea algo que quedó en casas antiguas que la gente ha visto y dice, no, se ve bien feo, voy a escribirlo en una cosa. Porque incluso hay una creepypasta de unos cuartos donde hay monstruos y hay tapiz amarillo, ¿no? Y está así como que, o sea, sí me macha, pues, o sea, sí es de, sí, si lo hubiera puesto azul, como que Nel. Y si le hubieran sido ladrillos de esos rojos de San José, no, tapiz, el tapiz da, como cuando ves películas donde tienen mucho tapiz y vienen con sus trajes, así dices, me incomoda.
Está raro, güey. No sé qué Sí, fenómeno sí. hay. Luego le hablamos algo. A un decorador de A un interiores. decorador, ¿no? Sí, señor. No, pues sí, definitivamente el desorden. Pues no sé, hay banda que pues, hay los perfeccionistas, ¿no? Que no puedes, una inclinación que no les cuadre porque no pueden descansar o porque dejas mencionada una pieza que no iba en ese lugar. Y obviamente hay la banda que le vale todo eso madre y hace un nivel entrópico de desmadre que si llegas y se lo mueves, se encabrona. Este es mi desmadre, ¿quién se metió a mi cuarto? ¿Y quién lo arregló? No, les vale madre, yo sé dónde tengo en mi desmadre las cosas, ¿no? No, pero es que ya había un cochinero y lo quisimos limpiar. No, no chinguen, yo sabía dónde tenía todo, ¿no? O sea, es la obsesión, ¿no? Y tanto una obsesión por un orden y puede haber una obsesión también por un desorden, ¿no? Ahí ya dependerá de cada quien, ¿no? Pero en lo personal, yo sí tengo mucha obsesión luego por el desorden, pero también luego llega un momento que digo, no, esto ya no lo puedo controlar, debo de arreglar a la brevedad porque es un desmadre, ¿no? Y ya pues llego a mi equilibrio de que, sí, a huevo, ahí está esto, ahí está lo otro, ahí está esto, pues si necesito aquello, pero hay banda que dice, no manches, güey, es que me tengo que ir ya. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Tengo que ir a arreglar mi casa, güey. Y tú dices, no mames, este güey siempre tiene mucho que hacer. Y un día vas a su casa y no manches, o sea, no hay nada desacomodado, todo está impecable, la vitrina brilla, el piso brilla, todo, y dices, no mames, este güey siempre que se va que porque tiene que hacer, pues entiendes mucho de por qué es así la banda, ¿no? Y la neta, esa banda, pues está chida, pero no sé si sea lo correcto o lo incorrecto, que de hecho, pues tampoco me importa mucho, ¿no? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Con Exacto. esa frase de calendario, Sí, sí. yo creo que Obsesión. podemos pasar a las conclusiones. Va. Las conclusiones de este relatazazazo. Ah, ¿Quién le entra? Pues yo le entro. Aquí está. En donde me tengas en tu pantalla. Aquí es muy interesante, ¿no? Cómo, yo creo que volviendo a la parte narrativa y a la parte de lo que es el cuento y cómo se manifiesta en una época específica, cómo poder hacer el comparativo, ¿no? Porque incluso después dice, ahorita que decían del amarillo, me acordé de otra parte del texto que dice, ahora en cambio me he acostumbrado, lo único que se me ocurre es que se parece al color del papel, un olor amarillo, ¿no? Entonces ya cuando dice, ahora es como llevar al siguiente nivel de la abstracción de lo que te disgusta, es cuando ya le empiezas a encontrar más profundo a lo profundo. Y dice, ahora no solo me disgusta el color del papel, del tapiz amarillo, sino ese olor amarillo que desprende, ¿no? Es como ya cuando va llegando a ese proceso de que le buscas, le buscas, le buscas, hasta que ya lo encuentras en todas partes. Y creo que eso es lo que más resalto yo del cuento, ¿no? Como una situación no controlada te puede llevar así al hecho de ya ver amarillo en todo, ¿no? Ya sentir amarillo, respirar amarillo, todo, y qué implicación tiene, pues es ese desagrado total que te lleva pues a la locura, ¿no? Y, y qué tantito, qué tan lejos podemos llegar a estar de esa locura cuando estás en una situación de la que no puedes escapar, ¿no? Y no lo digo solo en ese momento, pues pensando propiamente en la parte feminista, ¿no? Sino en cuántas situaciones de nuestra vida nos encontramos en esa encrucijada que después es como nuestros propios papeles, tapices, a ver, porque después es como sentirte atrapada así en el tapiz y no y querer salir y quitártelo, como que te envuelve, y eso creo que para mí es como de lo que me deja mucho el pensamiento de este cuento, ¿no? Que locamente después de tantos años, pues sigue siendo vigente en muchos ámbitos, ¿no? Totalmente. O sea, tu chamba puede ser tu tapiz amarillo, ¿no? Que ya no soportas, ya no puedes ver la puerta de ese lugar, no puedes pasar por ahí porque te
así todo, ¿no? Está muy loco. Y creo que eso, o sea, ¿cómo explicarlo? Creo que está muy cool esa parte en la que te puedes identificar con esa presión y esa inconformidad desde un aspecto que uno como hombre se incomoda y puedes como empezar a tener un poco de entendimiento de esta información que esta mujer quería escribir sobre su viaje, ¿no? O sea, es como una introducción de, mira, ¿cómo te estás sintiendo, carnal? Sí, mira, papá, así justo. Y ya dices, no manches, sí es cierto, güey, qué pasados de lanza, ¿no? Entonces creo que es una buena entrada digerible sin caer en un aleccionamiento como para hacerte reflexionar ese tipo de cosas que a lo mejor no es porque seas gandaya, sino las traes instaladas, ¿no? Que nos pasa a muchos, al menos a mí antes de que se pusiera todo este pedo más al rojo vivo, con ondas de menstruación, ¿no? Con que, ¿cómo que te duele? Andas en tus días, ¿no? Échale ganas. Tú dices, ya cuando te explican todo, dices, no manches, es el dolor de un infarto. O sea, no agarras el pedo, ¿no? Siento que aquí es algo parecido, ¿no? Entonces creo que está muy, muy chido como para también abrirte un poco el panorama de todo eso. ¿O tú qué crees, Enrique? Ahí te voy, Beto. No, pues efectivamente yo hacía modo de conclusión, pues también es el tapiz porque es una cosa que se puede renovar cada año, cada 2 años en una casa, ¿no? O Al cada vez menos que se pongas deteriore. dinero. Exacto, o cada vez en nuestros casos tercermundistas, cada vez que tengamos dinero, ¿no? Nada más ahora que me llegue lo de la caja o lo de la La tanda, ¿no? tanda. Sí, pero es algo que precisamente se puede renovar y se puede renovar cada 2, 3, 4 años o que llegue la tanda o el ahorrito, los abonitos chiquitos y lo puedes hacer. A lo mejor también ella usa este recurso precisamente para eso, ¿no? Para decir, ya debo de poner otro, debo de romper todo esto, debo de lavar la pared y a lo mejor ahora ni poner tapiz, a lo mejor pintar, a lo mejor La poner unos disfruto al murales natural. o disfrutar el natural, exactamente, ¿no? Y sí, el papel, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Lalo, pues puede ser, el papel también amarillo, pues lo puedes tener a diario, ¿no? O sea, puedes tener un montón de problemas, un montón de situaciones incómodas en una relación, ya sea laboral, ya sea sentimental, ya sea familiar. También el árbol genealógico se poda, dicen por ahí, ¿no? O sea, hay cuestiones que tú ya no puedes tolerar de ciertas personas en tu familia y pues se poda, ¿no? Y yo creo que el papel tapiz en este cuento nos da esa alternativa. Tanta es la ansiedad que dicen, no manches, cámbialo, tíralo o al natural ya déjalo, pero quítalo, ¿no? Eso es como una conclusión para mí. ¿Sabes que ella le mandó, Charlotte le manda su cuento después a su psiquiatra, doctor, etcétera, para decirle, ahí está tu Creo que terapia de... no sabía. Sí, se lo mandó y todo, no, nunca recibió una contestación, ¿no? Ve. Entonces ahí decían que no se sabe si le tocó algo, alguna fibra a este médico, pero fue como su forma de decirle, ahí te va tu tratamiento de Periodicazo la en el calma. hocico. Claro, Sí. claro. ¿Cuánta gente, como les ponía el ejemplo de los que van a la guerra, cuánta gente no murió por un diagnóstico estúpido? Y así, sin ser grosero, esa es la palabra, un diagnóstico estúpido. Tú estás mal y necesitamos hacerte esto, pero ¿por qué estoy mal, güey? Estoy triste, güey. Tengo un problema, cabrón. Estoy sumamente feliz y por eso río a cada rato. No, no, lobotomía, no, no, no. Psiquiátrico. Psiquiátrico, cédenlo, denle morfina. ¿Y cuánta gente no ha de haber cobrado esas artimañas del hombre blanco en la medicina y en la ciencia del privilegiado, ¿no? Sí, incluso aquí en México, no recuerdo el nombre del hospital psiquiátrico, pero era
O sea, La tenías un problema. Castañeda. Ajá, sí, ahí. Tenías un problema de alcoholismo, vas para la Castañeda. Tenías un problema que no era esquizofrenia. O sea, es más, estabas haciendo desmadre contra el gobierno, la Castañeda, ¿no? O sea, estás loco, vámonos. O sea, estaba manchado, era abusar de que estás loco. Y la neta, nada más voy a ver si nos da chance la escritora Lola Ancira. Ella escribió un libro de cuentos bien bonito que ya creo que lo hemos platicado, Tristes Sombras, y habla muy bien de todo eso, ¿no? Precisamente en La Castañeda y en Lecumberri. Y la neta, pues está muy bonito su libro. A ver si en algún momento platicamos algunos de sus cuentos. No sé si ya se los había platicado Lalo y Nadiel, creo que sí, ¿no? Creo que me habías enseñado otro. El de, bueno, tiene varios, ¿no? Tiene tres. Tusitila de Ovitos, perdón, Tristes Sombras y Los Monstruos del Vals. Bueno, los que le conozco, a lo mejor ya hay otros más. Pero bueno, a modo de comercial, pues es una escritora mexicana muy buena, buenaza, de hecho. Y ella, ahorita que lo dices, Lalo, se metió a los archivos, investigó sobre la Castañeda y sobre Lecumberri y le dio voz a esos personajes en ese libro, ¿no? De Tristes Sombras. Que ojalá en algún momento hablemos algo de eso, de sus cuentos, porque están muy chidos, la neta. Pero sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con tu comentario también, Mouse. No sé qué más resta, Lalito y Najey. Pues aquí sería la recomendación, decir, yo creo que es un cuento que vale la pena leer, hay que tener espíritu para leerlo, porque si no se lee sí te lo lees en una sentada, pero a veces te dan ganas de dejarlo a un lado, pero creo que es como afrontar precisamente ese tipo de situaciones, ¿no? Pues Y tiene además, Charlotte Perkins Gilman tiene varios libros, literatura, que es la primera literatura, bueno, de las que continuaron, ¿no? Ella también era sufragista, entonces es muy interesante todo el trabajo que tiene. Entonces, vale la pena leerla, vale la pena entender el más atrás y qué hay detrás de ese papel tapiz amarillo. sí es. Lalo. ¿Qué pasó? No, síganos, léanlo, No, sí. léanlo. En YouTube está el audiolibro, si no les gusta o no tienen chance de leer, ahí está el audiolibro. Y pues nada, síganos antes del comentario de Omar, síganos en YouTube, en Spotify, en la red Alterius y ya, ahí estamos. En Instagram, pero no lo pelamos, entonces ahí, Pues yo nada más, como tapiz amarillo y papel tapiz amarillo, quiero decirle a toda la bandita que nos escucha en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Latinoamérica, Centroamérica, Ucrania, Norteamérica, Ucrania también hemos recibido muchas. los Por supuesto, compas vamos a de la mandar un OTAN. abrazo a ellos, a los de la OTAN que vayan y... Pero bueno, lo que les quiero decir es que toda esa banda, pues el tapiz amarillo lo podemos cambiar y pareciera luego que pues pensamos que ya porque se casaron, que ya porque tienen un buen trabajo, que ya porque ganan arriba de cierta cantidad, ya es estar ahí, sino cómo voy a hacerle para mantener mi privilegio o mi vida como está. Caramba, hay que arriesgarnos, amigos. No hay que enloquecer viendo lo mismo siempre. Hay que buscar nuevas alternativas. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Estamos pasando por una situación muy difícil en el mundo, pocos empleos, mucha demanda por recursos, pero pues debemos de ingeniárnoslas de la manera bondadosa, sin maldad, y yo creo que el tapiz puede ser renovable y podemos cambiarlo y podemos continuar en el camino del bien y que todo salga chido para todos, porque sí, nos clavamos mucho con nuestro papel amarillo de tapiz y pues lo podemos cambiar. Y eso es lo que nada más quería decirlo. Y pues, por favor, ya dijo Lalo, síganos a toda la banda que nos escucha y les agradecemos mucho su tiempo
Y por favor, léanlo y los dejamos aquí con la maravillosa reseña de Nadiel Hernández. El tapiz amarillo es una narrativa a escondidas de una mujer cuyo intelecto debe ser apagado por prescripción médica. Nos lleva por el camino de las sensaciones de la depresión postparto, en una época en que ni siquiera este diagnóstico es imaginado. Nos introduce la desesperanza de la opresión femenina por parte del marido, que además es el médico familiar. ¿Habría hacia dónde salir o cómo hacerse a un lado? En una lucha por la liberación del pensamiento y del reconocimiento de la independencia femenina, en el contexto de una sociedad estadounidense de finales del siglo XIX, Charlotte Gilman se enfrenta a ella con maestría, con un texto provocador y fatal, mostrando la tan vigente en nuestros tiempos carencia de la práctica médica de entender desde adentro, minimizando los sentimientos y pensamientos del paciente, que desde luego, ¿qué podría entender de su salud? Si por un lado no practica la medicina, por otro tiene el defecto de poseer una gran imaginación y para colmo es una mujer. Este cuento, fantasiosamente autobiográfico, va de menos a más. Pone en el tapiz amarillo la visión de lo detestable, lo que fastidia e incomoda, pero que no hay más remedio que seguir viendo porque está bien pegado en la pared. Y pensar en arrancarlo es nada más que una locura. ¿Cómo sería una locura que una mujer pudiera tomar sus propias decisiones y elegir la manera en la que conducir su estado de salud y, en general, su vida? Presenta una visión del matrimonio como una forma de someter a la mujer a una vida de reclusión, pasividad y dependencia, de la que no se puede escapar sino empujando el papel por dentro, no jalándolo desde afuera. The Yellow Wallpaper fue publicado por primera vez en enero de 1892 en The New England Magazine. Se considera una importante obra parteaguas de la literatura feminista norteamericana e ilustra las actitudes en el siglo XIX con respecto a la salud de las mujeres, tanto en su aspecto físico como mental.